Hi guys, as promised, aquí tenemos entonces nuestro taller, which is gonna be covering narratives, incentives and relationships. Como ya les había dicho, es algo que realmente a mí yo disfruto mucho debatir, creo que son emociones muy interesantes. Igual creo que esto que les voy a enseñar puede verse aplicado a muchos otros tipos de emociones, como les he explicado anteriormente. Incluso una emoción a veces no es de actor. Analizar a los actores involucrados nos ayuda no solo a problematizar, sino nos ayuda a poder eh, ahondar muchísimo mejor a veces en diferentes tipos de argumentos. Voy a estar cubriendo el taller en español porque necesito hacerlo de una manera rápida. Ya de por sí el contenido es bastante largo, necesito poder cubrir esto de una manera más eficiente, pero segundo, quiero que se me entienda a profundidad lo que estoy explicando porque creo que es algo extremadamente importante. Entonces, igual alguna buena parte está en inglés por las mociones, porque busqué mociones de Word Schools en inglés, evidentemente. Entonces, algunos ejemplos probablemente tengan algunas palabras en Spanglish. Me disculpo en adelante por eso. Y vamos a comenzar, ¿verdad? Con respecto a incentivos, esto es algo que ya hablábamos en como sesiones anteriores, y entonces lo voy a cubrir un poco rápido, pero hay tres cosas que tenemos que evaluar cuando vemos incentivos con respecto a un actor. Primero, tiempo y capacidad limitada. Esto se mira como tres cosas en particular. Primero, la capacidad mental o recursos cognitivos que una persona tiene con respecto a una situación determinada. Es decir, no es lo mismo evaluar a una persona que está tomando una decisión con tiempo, de manera adelantada, donde no se siente presionada, a una persona que está tomando una acción de manera urgente. Por ejemplo, piensen, por ejemplo, cuando van en el tráfico y tienen que detenerse o pasa algo en la carretera. Cuando tomamos ese tipo de decisiones, no estamos pensando en el impacto de mediano y largo plazo que puede llegar a acontecer de detenernos con respecto a algo. No. Vemos algo en el tráfico, nos detenemos porque preservamos nuestra vida. Es un acto instintivo. Lo mismo sucede con actos de supervivencia, emociones que nos buscan plantear situaciones sí, claro, de emergencia en las cuales las personas y tienen que recurrir a cosas mucho más intuitivas y más como a nivel biológico, como más programadas dentro de sí mismas, ¿no? Y como ahí también va relacionado el tiempo. Segundo, creo que es importante tomar en cuenta con respecto a esto, como también se mira como en cosas de la rutina diaria, como algunas cosas no las pensamos también, son comportamientos adquiridos. Y aquí voy a ahondar un poco más en el segundo, pero con lo que sí quiero que se queden es diferentes tiempos o diferentes situaciones en particular requieren diferentes recursos cognitivos. Esto importa en las funciones porque no podemos asumir que los actores tienen en cuenta todo el tiempo. Tenemos que explicar bien por qué es particularmente importante, porque muchas veces existen críticas del otro lado de la casa que tienen que ver con un actor jamás hubiese pensado en eso. Eso es algo súper poco intuitivo, no entienden por qué el actor lo prioriza, por ejemplo, ¿saben? Luego, con respecto a comportamientos enseñados de la comunidad, aquí es un poco como respecto a la presión social o con respecto a la cultura de un lugar en particular. Por eso es que siempre les estoy insistiendo en que busquen, por ejemplo, información no solo de acá de Guate o no solo de Estados Unidos, Europa, sino que busquen también eh, como noticias o como cosas culturales con respecto a, no sé, África, Asia, con respecto a partes que para nosotros como Occidente a veces es un poco difícil de poder imaginar. Creo que hay una barrera cultural bastante fuerte con respecto a cómo en Occidente percibimos ciertos valores, ciertas ideas particulares, a cómo probablemente sucede en Occidente, por temas de cultura, por temas de familia, por temas de costumbre, por temas de religiosos. Las religiones que manejamos en Occidente no son las mismas que manejan en Oriente. Entonces, ese tipo de temas son súper importantes. Recuerden que World Schools es particularmente en inglés, lo que implica que hay mucha influencia oriental dentro de este tipo de torneos. Sí, hay gente de Occidente, sí, pero también hay bastantes países de África y de Asia, lo que hace que las emociones sean diversas y es bastante probable que salgan emociones con respecto a no solo acá, pero allá, porque saben, en Latinoamérica, cuando es en el circuito hispano, son muchas emociones latinoamericanas o occidentales porque somos los que hablamos en español. Entonces, las emociones suelen tener que ver con noticias de acá. Pero si es un torneo en inglés que corresponde también a ese lado del mundo, probablemente van a salir más emociones que tengan que ver con su cultura y sus diferentes religiones. Creo que es importante prepararnos de eso. Luego puedo dar un taller de religiones si es algo que les interesa. Déjenmelo en comentarios, no me crean. No, me escriben o lo vamos a ir viendo. Ahorita creo que el que va ganando es el de principios, entonces ese probablemente es el que va a estar ganando la otra semana. Y con respecto
a las limitaciones externas, que son escasos recursos, miedo a represalias, eso tiene que ver, sí a nivel social, pero tiene más que ver con riesgos personales o sociales. Está más con respecto a, bueno, pero es que no tengo literal la capacidad monetaria o no tengo literal la capacidad física de hacer algo, ¿no? Como ejemplo les puse This house as a young Indian woman would embrace as a socially feminist persona y aquí como info de qué significa. Dissociative feminism is a passive and detached approach to addressing feminine struggles, characterized by a jaded outlook on society. It contrasts with an active forms of feminist resistance and acknowledges the emotional and physical toll of direct activism. Dissociative feminism also embraces choices that may not conform to mainstream feminist behaviors. Entonces, uno, esto no es sobre si el dissociative feminism o el direct feminism es mejor. Ese no es el debate. Tampoco probablemente es de qué es más efectivo para el feminismo. El debate va con respecto a a young Indian woman. Entonces, lo primero que hay que caracterizar es cómo se mira a young Indian woman. ¿Cuál es su sociedad? ¿En qué círculo se mueve? ¿Cómo probablemente se miran los struggles de a young Indian woman? ¿Y cómo es el mejor, probablemente, no la métrica, pero probablemente el impacto más significativo del debate es donde esta persona tiene la capacidad de lidiar con estos problemas de una manera efectiva, o sea, de una manera efectiva, que tengan los menores deltas posibles. O sea, entonces probablemente el caso más fuerte de gobierno es explicar, es que si tú sos una persona feminista, o sea, fuertemente feminista en India, probablemente no es algo muy cómodo. Probablemente vas a tener represalias sociales, culturales, a nivel de religión. Probablemente te vas a ver aislado. Sí, o sí, sí, o sea, no vas a lograr, no solo no vas a lograr nada, porque tú como una persona fuertemente confrontativa no vas a lograr convencer a toda la sociedad, pero además te vas a ver fuertemente vulnerada por tu círculo precisamente por tener esta actividad confrontativa. Eso es probablemente el caso más intuitivo de proposiciones. Con respecto a oposiciones lo que, o sea, probablemente su caso más intuitivo, o al menos el que a mí se me ocurre en este momento es, incluso si fuese cierto que existe un cierto nivel de resistencia social o nivel personal con respecto a estos como diferentes factores sociales, culturales, religiosos, de todas maneras, yo qué sé, es probablemente bastante difícil tener un dissociative feminist persona porque probablemente implica una fuerte peso emocional y social. Probablemente es falso cuando proposiciones quiere decir que voy a ser una feminista súper abierta en mi lado y voy a salir a manifestar y hacer... No, o sea, probablemente esto es falso. O sea, probablemente lo que hago es ser más abierta con respecto a mis posturas. Probablemente como lo que hago es busco tener una mayor agencia con respecto a mí misma, busco tener mayor agencia con respecto a las personas que me importan, probablemente busco tener una comunidad asertiva. Es poco probable que una persona viviendo en la India, precisamente porque es una young Indian woman, no vaya a saber que ciertos comportamientos van a directamente clashear. Es falso cuando esto sucede. Creo que del otro lado lo único que sucede es que la persona se siente culpable de ser feminista o que probablemente la persona se siente altamente restringida con respecto a comportamientos y ideas. No sé, cosas así. Eh, Creo que a lo que quería llegar con todo esto es lo más importante es analizar cómo realmente se ve a Young Indian Woman, ¿verdad? Con respecto a su entorno, a su familia, a su sociedad, a las ideas internas y cómo esto se manifiesta cuando actúe A o B manera, ¿verdad? Con respecto a esto, porque lo siguiente es con respecto a la irracionalidad no significa aleatoriedad. Y es que, ok, con respecto al primer punto que les decía antes de, ok, pues es que cuando tengo poco tiempo y estoy en un sentido de urgencia, probablemente actúo de manera irracional. O a veces se explica porque algún actor a nivel político internacional suele ser irracional. Yo qué sé, X político tiene un historial de ser supremamente irracional, probablemente está actuando de una manera aleatoria. Eso es falso. El irracional no es aleatorio. Y hay dos cosas que hay que entender, como comprender, uno, la irracionalidad, que siguen dependiendo de experiencias, creencias y valores que moldean la percepción del individuo. Es decir, o sea, la irracionalidad no implica que una persona, o sea, porque sea irracional de la nada va a empezar a hacer cosas que no tienen nada que ver con su contexto. No, las personas son su contexto. Probablemente siga actuando conforme a este marco.
Y en la segunda, evitar simplificaciones. No basta con simplemente decir, no, es que es irracional y simplemente como eh, por eso atribuyen que sea posible que haga X o Y cosa, ¿no? O sea, es poco probable que eso sea de esa forma. Creo que para entenderlo de una manera un poco más concreta y lo que ya les decía en el taller que estaba empezando a dar la semana pasada, es this house is a middle class parent would not raise their children to have high expectations from life. El caso más intuitivo de proposiciones es explicar por qué a middle class parent, o sea, realmente un padre de clase media, lo que quiere es que su hijo le vaya bien, ¿no? O sea, pero a nivel no solo social, sino realmente económico, pero además interno, ¿no? O sea, afuera, interno, social, ajá, afuera, interno, económico y ya, ¿no? O sea, es lo básico con respecto al trabajo, bla, bla. Eh, entonces, probablemente el encuadre de proposiciones va a ser, ok, pero es que el mundo es muy difícil, es un mundo altamente capitalista, altamente competitivo, es un mundo en el que tener éxito es sencillamente imposible. O sea, es extremadamente complicado y cuando lo hacemos tenemos que sacrificar mucho de nuestro interno y nuestro externo. Incluso si yo tengo fuerte éxito económico y luego alcanzarlo de manera mágica, porque no muchas personas lo alcanzan, sobre todo sobre todo personas de clase media, o sea, que es extremadamente difícil que lo alcance. Incluso lo alcanza a expensas de su persona interna, a veces de su emocionalidad, de su felicidad y a veces de su entorno. A veces tiene que sacrificar a sus amigos, a su familia, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, como cuando no tengo altas expectativas de la vida, probablemente lo que hago, y como particularmente se mira, es no tengo fuertes expectativas con respecto a la parte económica. Esto lo que hace es que las personas ya saben que es un mundo altamente competitivo, no buscan ser el siguiente Elon Musk. No buscan probablemente ser el siguiente millonario de la región o ser el siguiente político de gran éxito o el siguiente actor de cine más famoso de Hollywood. Esto no es una realidad. Probablemente las personas aprenden a valorizar otro tipo de cosas como su percepción interna o su familia y amigos y esto es probablemente el impacto más certero, es mucho más fácil de alcanzar, es mucho mejor para el individuo. No significa que queramos la pobreza para nuestro hijo, probablemente, eh, o sea, probablemente de todas maneras incentivamos un cierto nivel de competencia a nivel profesional. Eso es solo no lo más importante porque es un mundo extremadamente difícil. Ahora noten algo. Cuando yo explico estos incentivos, explico por qué están limitados por un contexto en particular con respecto a los padres. Como los padres probablemente saben esto porque son personas de clase media, porque han vivido en la clase media y porque probablemente se han visto limitados con respecto a experiencias personales. Claro, porque por algo son de clase media, ¿no? ¿Porque les ha ido bien? Pues sí. ¿Son el siguiente Elon Musk? No. Entonces, pero no estoy explicando por qué es random, no estoy diciendo son irracionales con respecto a esto porque sí, no, estoy explicando la razón particular por la que ellos piensan de una X y Y forma, ¿sí? Lo mismo sucedería en el caso de oposición, cuando yo busco explicar que a pesar de todo este contexto, que ojo, creo que lo más importante en oposición no es negar este contexto, oposiciones no lo puede negar, a ver, es sumamente difícil negar el hecho que es un mundo hipercapitalista o hipercompetitivo, es bastante cierto. Lo que Posiciones puede decir es, incluso si esto es cierto, probablemente de todas maneras quiero que mi hijo tenga un éxito profesional no supremamente grande, pero competente. Probablemente si yo mismo desde la casa le digo, tú no vas a nunca tener un éxito profesional, es extremadamente dañino, porque lo que estoy haciendo es directamente incentivando cierto nivel de mediocridad, como probablemente lo que estoy haciendo es frustrando sus sueños desde la casa, como ni siquiera estoy manejando, como probablemente incluso la autopercepción interna puede llegar a depender o puede verse influenciado por ese tipo de narrativas que yo pongo desde mi casa de nunca te va a ir supremamente bien, aceptarlo, ¿sabes? Entonces, tengo que aprender a jugar un poquito con ese tipo de casos. Igual, tomen en cuenta que yo ahorita me lo estoy inventando sobre la marcha, ¿verdad? No se lo tomen sobre como... Tómenselo con un granito de sal. Ese es mi punto. Um, ok, va. Siguiente. Con respecto a mecanismos de psicología, que creo que suelen ser bastante comunes en debates y creo que hay mucha gente que se hiperfixea en esto. Creo que yo aprendería un cierto nivel de psicología media. Es decir, si yo les digo, por ejemplo, fijación cognitiva o con respecto a el efecto halo. Deberían saber un poco qué es, porque son cosas que son medio relevantes para algunos debates o cosas que pueden ayudarlos a entender por qué socialmente algunas cosas suceden. Es un poco psicología social, si lo quieren ver de esa forma.
Igual yo siento, no es supremamente innecesario que le tomen screenshot a esto y en la siguiente clase se lo sepan de memoria. Yo no lo haría de esa forma, creo que no es la forma más efectiva. Creo que igual conforme vayan debatiendo más de psicología, se van a ir enterando más de ese tipo de cosas y son cosas que son relativamente como intuitivas de entender. Entonces, y como pueden ver, son un montón, ¿verdad? Y aquí supongo solo hay un grupo limitado, de realmente existen miles de otros términos psicológicos importantes. Creo que lo que es importante es tener la capacidad de entendimiento social suficiente como para poder caracterizar una sociedad determinada. Como les digo, esto se aprende no solo haciendo cada vez más debates de sociedad, pero además como aprendiendo un poco de otras culturas y cuál es su forma de pensar. Ese es un poco eso. Con respecto a creencias y deseos que determinan acciones, ¿verdad? Creo que hay que entender con respecto a cómo funciona esto. Las creencias son algo que, como ustedes ya saben, representan la percepción de alguien que tiene sobre este un mundo y cómo funciona. Entonces, los deseos lo reflejan lo que una persona quiere alcanzar con respecto a algo. Noten que los deseos van conforme a las creencias, es decir, probablemente eh, los deseos de una persona, de algo que algo que una persona quiere, van respecto a cómo percibe el mundo. Si yo percibo algo como bueno, lo quiero. Si yo percibo algo como no bueno, automáticamente lo bloqueo y no lo quiero. Es un poco intuitivo. Y nuestras acciones probablemente se ven direccionadas hacia el resultado entre estas creencias y estos deseos. Si yo creo que algo es bueno, lo quiero, me dirijo hacia ello. Va un poco así. ¿Por qué es importante, Camila? Es importante porque, por ejemplo, en esas informaciones, ¿no? In countries with growing far-right movements, this house believes that queer movements should encourage their members to conceal rather than openly express their identities. Noten algo. Esto dice in countries with growing far-right movements. Implica que debe existir una caracterización de cómo se ven estos far-right movements en una sociedad y por qué esto, y por cómo esto se mira con respecto a queer movements. ¿Cuál es entonces la creencia de los queer movements dentro de este tipo de sociedades? ¿Cómo eso se alinea entonces con sus deseos de qué es deseable o qué no es deseable? Por ejemplo, si es una sociedad hiperconservadora, obviamente, probablemente no es muy deseable estar al ojo público todo el tiempo, porque va a llover mucho backlash. O si es una sociedad, yo qué sé, hiperreligiosa, tal vez o sea, si yo creo que una sociedad es hiperreligiosa y cerrada con respecto a valores tradicionales, permite mi deseo no es influenciar en las iglesias porque sé que probablemente no sucede. Entonces mis acciones no se dirigen hacia ahí. Sí, va un poco relacionado a eso. Claro que tiene que haber una explicación mucho más profunda, por ejemplo. eh, en gobiernos con una ultraderecha, ¿cómo esto materialmente se mira? Ultraderecha. Estados Unidos ahorita podría ser considerado una ultraderecha, no estoy tan segura de qué tanto con respecto a los últimos días. Pero, por ejemplo, sí, el gobierno de Argentina es ultraderecha. Entonces, por ejemplo, cómo se mira en Argentina, ese tipo de cosas. ¿Cuáles son las características de la ultraderecha? En Europa, por ejemplo, los países que son ultraderecha, ¿cómo se miran con respecto a valores sociales? Suelen ser conservadores. Ok, si yo percibo como movimiento que estoy en un país conservador, ¿quiero hacer clash? No sé, es algo que pueden caracterizar. Puede haber un equipo que diga, sí, precisamente porque es un país hiperconservador, urge hacer una contranarrativa justo desde el movimiento que busque balancear ese tipo de cosas. Puede ser. Y puede ser mecanizado. Pero tengo que tomar en cuenta ese tipo de status quo y tengo que tomar en cuenta ese tipo de cosas que siento son particularmente importantes para que la caracterización esté rica y sea como esté bien fundamentada. Porque creo que algo que hacía falta, por ejemplo, en ejercicios anteriores es una caracterización realista de cómo se ven las cosas. Creo que ese tipo de consejos los pueden ir implementando en diferentes tipos de debates para dar una caracterización del status quo y un encuadre mucho más certero con respecto a lo que estamos debatiendo. Realidad percibida e interpretación va un poco en la línea con lo que estábamos hablando ahorita. O sea, es cuando yo percibo una realidad percibida, es decir, lo que yo puedo percibir como una realidad, o sea, puede ser diferente de una realidad objetiva. La percepción se influencia por la información de lo que reciben y cómo la procesan.
cómo esta interpretación de hechos se filtra a través de creencias preexistentes. Por ejemplo, dos personas pueden interpretar una misma ley de maneras diferentes según la creencia sobre la justicia y la teoría del gobierno. Piensen en Guatemala con la ley de los seguros. Aquí se ve súper claro, o sea, a ver, ya había antes de la ley de los seguros una realidad percibida con respecto a los accidentes de tránsito. Había la gente a la que clase media alta que les afectaban los accidentes de tránsito porque ya tenían seguros y la otra persona no tenía seguro. Entonces el problema era que existía un conflicto supremamente grande. Y, por ejemplo, en accidentes medianos y leves, no medianos y pequeños, no digamos en grandes, donde una persona se veía fallecida o fuertemente herida, había un conflicto supremamente grande. Este tipo de personas que ya tenían una problemática en mente y ya percibían la realidad de un cierto nivel de formas, creo que cuando interpretan entonces la ley, lo ven como algo intrínsecamente bueno, porque entonces la ley lo que hace es proteger a estas personas para que todas las personas tengan seguro y solucionar el problema. Así lo interpretan dentro de sí mismos. ¿Cómo lo ve probablemente la clase media baja? Yo no tengo seguro, no lo tengo porque no tengo forma de pagarlo, porque es carísimo tener un seguro. Entonces, ahora me están obligando, o sea, el gobierno me está obligando a tener un gasto adicional que yo no tenía previsto. ¿Cómo esto lo percibo como como altamente injusto? Yo no ando en una moto con otras tres o cuatro personas porque quiera, no es como tengo fuertes incentivos para no hacerlo, es mi propia vida, yo no quiero morir, pero lo hago porque no tengo la plata para que sea de otra forma. Entonces, es un poco eso. Hay 10.000 argumentos a favor y en contra. Yo no es que esté diciendo que esté ninguno de los dos lados bien, solo estoy explicando cómo la percepción de diferentes actores puede verse con respecto a ese tipo de problemáticas. Lo mismo sucede cuando estamos en pues acá. This house as the environmental movement would support the use of extremist tactics. Cómo lo puede ver, por ejemplo, el movimiento ambientalista eh, con respecto a una problemática y por qué es importante. Porque para el movimiento ambientalista, valga la redundancia, el ambiente es un problema extremadamente fuerte. Pero piensen, por ejemplo, en las noticias. ¿Cuándo fue la última vez que escuchamos la noticia de ambiente? ¿Cada cuánto escuchamos noticias de ambiente y cada cuánto les ponemos la atención que requieren con respecto a otro tipo de noticias? ¿Cómo se posicionan en periódicos, en televisión? ¿Cuánto tiempo les dedicamos? O sea, la nota de la noticia es de una página, dos, tres o es una notita de este vuelo en un periódico. Lo mismo con la tele. Cuando lo mencionan es 2 minutos o 30 o 45. ¿Cómo se posiciona eso con respecto a la política? Con respecto a otras cosas que están pasando. ¿Qué nos dice eso sobre la priorización que existe? No lo sé. Puede ser caracterizada de formas diferentes. Ojo, son preguntas que pueden rellenar. ¿Y cómo eso entra con las tácticas extremistas? ¿Son realmente necesarias? ¿Son ridículamente necesarias? ¿Cómo probablemente es que esto se mira? Bueno, como pueden ver, me cambié de ambiente. Esto me tuve que ir a la universidad y entonces aquí ando ahora. Es probable que a lo largo del taller haya múltiples cortes donde se nota que estoy cambiando de ambiente y la iluminación cambia es porque lo estoy grabando a múltiples horas, ¿verdad? Bueno, son cosas que pasan. Como venía diciendo, sopesar creencias y deseos, realidad percibida versus interpretación. Un poquito de esto. Creo que ya habíamos hablado un poquito, lo último que expliqué fue la moción This House as the environmental movement would support the use of extreme tactics. Ya les había dicho como en relación a el nivel de urgencia y en relación como a la percepción dentro del movimiento del nivel de urgencia y el posicionamiento en las noticias, cómo es posible justificar dentro del movimiento por ser una moción de actor el tipo de acciones más extremas, ¿verdad? Lo mismo pasa en oposiciones, un poquito relacionado más al backlash y cosas así, ¿verdad? Ok, va. Ahora sí, siguiente parte. Felicidad. Elementos de la felicidad hay que tomar en cuenta cinco cosas cuando debatimos, ¿verdad? Salud, estatus social, relaciones significativas, dinero y otros factores, ¿verdad? Esto es importante a un nivel como ahorita voy a hablar un poquito después de eso, que creo que ustedes ya lo manejan, pero a nivel de la pirámide Maslow, obviamente estamos hablando que la pirámide Maslow ya se cumplió, ¿verdad? O sea, para llevar al nivel de felicidad implica que las necesidades básicas, ergo la pirámide Maslow está completa. Entonces, cuando hablamos de la felicidad, por ejemplo, en esta moción, this house opposes the glorification of happiness of the ultimate goal, ¿verdad? Si posiciones, o sea, piensa presentar
No un contramodelo, pero piensa que hay una alternativa en relación como no, the ultimate goal should be quality of life. Eso probablemente está cubierto en Elements of Happiness, porque la manera para acceder a la felicidad es, según la pirámide de Maslow, teniendo que haber pasado por la quality of life. Without quality of life, happiness cannot be achieved. Ese argumento está fuera de debate. Entonces eso es como importante para tomarlo en cuenta durante el framing, ¿verdad? En relación a casos posibles de gobierno y de proposición y oposición. En proposiciones, tomen en cuenta de algo, y es que es importante. Habla del glorification of happiness as the ultimate goal. Ergo, cuando hablamos de glorification, probablemente proposición tiene que hablarse de un cambio de la comparativa, es decir, la comparativa no es en relación a happiness as the ultimate goal or not. Esa no es la comparativa. La comparativa va en relación a cuando glorificamos happiness as the ultimate goal. O sea, lo que estamos debatiendo es que probablemente glorificar implica que se ven solo las partes positivas y se hacen de menos las partes negativas de este tipo de pseudonarrativa. Se debate un poco como una narrativa. Entonces sí es un poco en relación a eso. Entonces, actualmente en proposición, el encuadre va en relación a el status quo es un status quo opresivo, es hipercapitalista. Existen múltiples razones por las cuales las personas son infelices. Cuando tenemos la glorificación del happiness como funciones como un sentido de contrapeso, es probable que esto lo que haga es que conviva con otras narrativas y le dé a las personas probablemente una razón más para priorizar su felicidad, porque en un mundo donde se prioriza la utilidad, por ejemplo, es importante que las personas puedan tomar en cuenta que existen otras valorizaciones que pueden ser igual de relevantes, ¿verdad? Poco así es el caso más intuitivo de proposiciones. En oposiciones va más en relación de no, esto es probablemente algo tóxico y se implementa mal. O sea, probablemente la implementación del glorification y happiness va en relación a, no, pero es que aparte de ser productivo, la gente tiene que ser feliz siendo productiva. Precisamente porque vivimos en un mundo hipercapitalista, es sencillamente ridículo pensar que esto se mira como las personas ahora sencillamente aceptando que probablemente no tienen que ser utilitarias todo el tiempo, probablemente se mira como que las personas tienen que ser felices dentro de un sistema opresivo. Entonces, y ahí se va el caso de oposiciones. Probablemente lo más debatido va a ser el clash point más importante, probablemente va a ser en relación de, uno, cómo se ve esta glorificación, segundo, por qué es o no es efectiva, y tercero, cuáles son los daños materiales o los beneficios materiales que esto trae, ¿verdad? Entonces hay que tomarlo en cuenta desde el primer discurso para generar un blindaje efectivo. Precisamente con estos elementos que les digo, es que se va moldeando un poco cómo se mira eso, ¿verdad? Como les venía diciendo, ok, antes de acceder a esto, tenemos que acceder a la pirámide de Maslow. Yo doy por sentado que ustedes ya lo saben, porque creo que es algo bastante basic de debate, que es la idea de que existe una pirámide de necesidades que tiene que ser cubierta antes de acceder a la autorrealización. Primero van necesidades fisiológicas, luego va la seguridad, luego va la afiliación, luego lo del reconocimiento, y cuando hemos alcanzado todo eso, accedemos a la felicidad, ¿verdad? O sea, por eso es de que un clash point súper importante en la felicidad se explica porque no es fácil de acceder, porque sencillamente es imposible y la cantidad de personas que pueden acceder a ella es marginal. Entonces, ¿cómo cuando glorificamos la felicidad? El problema es que intrínsecamente nadie va a acceder a ello. Es sencillamente ridículo porque nadie nunca llega a ese punto de autorrealización, ¿verdad? En relación a esto, entonces, por ejemplo, es the motion, this house considers the use of happiness economics when measuring the quality of life, siendo happiness economics is the formal academic study of the relationship between individual satisfaction and economic issues such as employment and wealth. Happiness economics is an attempt to overcome certain shortcomings of the traditional happiness measurements, bla, 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 bla. Ustedes lo pueden leer. Eh, el clash va en relación a esto, ¿verdad? Como, ok, lo que sucede es de que el status quo, la forma de medir la felicidad, es no solo incertera, es extremadamente difícil de hacer, pero además, sencillamente, muchas veces no toma en cuenta cosas básicas de la vida. Esto es lo que propone es la pirámide más como la medición de la felicidad. El clash es como en relación de qué tan representativo es. Proposiciones va a decir que es más representativo que otras formas de medirlo, o posiciones va a decir que es ridículo, que incluso las personas que tienen la pirámide completa muchas veces no son felices. Ergo, o sea, una ejemplificación puede ser clase media, clase alta, como estas clases, o sea, a pesar de que en su mayor parte tienen cubiertas estas cosas, no implica que sean felices porque el sistema los hace infelices, ¿verdad? Es un sistema que no pueden overcome, es un sistema del que son parte, poco en relación a esto. Siguiente, conseguir lo que quiero, importancia versus expectativas, ¿verdad? Expectativas haciendo lo que yo quiero, lo que yo pienso que puedo lograr. Que deben ser realistas, ¿verdad? La gestión de las expectativas, la manera en la que gestiono el hecho de que sean, o sea, porque todo el mundo quiere cosas súper fuertes, ¿verdad? Pero el hecho de que sean realistas y cómo eso influye en mi mental health, la influencia de mi pasado, por ejemplo, si yo tengo un pasado en el que suelo fracasar mucho, probablemente mis expectativas con respecto a mí misma son menores que si yo tengo tener una tasa de éxito bastante alta.
Uy, listo. Eh, 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 um, Ajá, y mis padres, ¿verdad? Si hay gente constantemente diciéndome es que no lo vas a lograr, obviamente eso va a influenciar en mi autopercepción de las cosas y la actualización, ¿verdad? Como constantemente están evolucionando. Es decir, no un evento traumático de Camila de hace 10.000 años necesariamente tiene un impacto significativamente grande como en mi vida, ¿verdad? O sea, es probable que yo haya evolucionado desde entonces, es probable que la razón por la que yo tengo afinidad o contraafinidad con ciertas cosas, es no solo por eso, sino por cosas que he venido pasando a lo largo de mi vida. Veamos la emoción esta, que no está muy copiada, pero dice, This house believes that we should support the narrative that money can buy happiness, ¿verdad? Es como, en relación a como si el dinero puede comprar la felicidad o no, que puntos positivos o negativos tienen este tipo de narrativas positivos. El caso del gobierno se explica lo mismo que ya vengo explicando. Es un mundo súper utilitarista, es un mundo extremadamente competitivo en el que pasamos la mayor parte de nuestro tiempo trabajando para conseguir dinero cuando tenemos este tipo de narrativas. O sea, el impacto material que tiene es que valida a las personas o sea, es un comfort zone, ¿verdad? Para las personas que pasan mucho tiempo en su trabajo de cómo esto es importante y además cómo hasta cierto punto es cierto. Yo siento que el clash de si es cierto no es tan relevante porque es fácil probar que no todas las personas que tienen plata son felices, pero creo que podría probarse que intrínsecamente sí, las personas que no tienen plata tienden a tener grados de felicidad más bajos en relación a la pirámide de Maslow y las características que ya habíamos explicado. Entonces, es un clash mazo. Yo no pienso que sea algo worth fighting for. Creo que el clash principal debería tener en relación como cuál es el impacto particular de esta narrativa, más en relación de qué le dicen las personas, porque como explicábamos antes, es un poco de qué entiende el receptor, ¿verdad? Siempre que hablamos de narrativas tenemos que explicar tres cosas: quién las imparte, quién las recibe y cómo las recibe. Y cómo ese impacto de relación a cómo las recibe o sea, es significativo para las personas, porque las narrativas nunca podemos probar que tienen un impacto supremamente grande en el mundo. Lo que sí podemos probar es que las personas no la interpretan como deberían, porque, o sea, puede ser que la narrativa inicialmente no sea necesariamente mala, puede ser que a medida de cómo va evolucionando entre las personas sí sea o tenga un impacto negativo. Piensen, por ejemplo, yo acabo de debatir una que tenía que ver con la narrativa que surgió ahorita de Chile de cojones, ¿verdad? Como, a ver, es un meme, ¿verdad? Pero la narrativa per se es como las personas deben tomarse las cosas con calma. O sea, supongo que una proposición podría graficar, está bien porque en un mundo donde la gente vive tan alterada y la gente tiene tantos incentivos para estar constantemente en un estado alterado, es una buena narrativa porque surge como contrapeso, ¿verdad? Creo que materialmente no se mira así y el debate de oposiciones está en explicar cómo particularmente esta narrativa, incluso si surge de la intención de no, pero es que no me importa, pero no porque sea una persona desinteresada o no porque esté desinformado, no por nada, sino porque soy una persona que sabe manejar sus emociones, como materialmente es ridículo pensar que las personas se lo toman así y como el impacto particular de que las personas no se lo tomen así es problemático con respecto a la narrativa. Es un poco eso, cuando podemos jugar con narrativas. Ahora sí, niños. Cuando debatimos de niños hay que tomar varias cosas en consideraciones. Niños slash adolescentes jóvenes. Creo que es un poco por ahí. Lo que no sea adultos, ¿verdad? Va a variar y vamos a tomar como desde los más pequeños hasta como adolescentes. Por ejemplo, puntos clave de la crianza. Hay tres cosas, ¿no? Las tres necesidades básicas en relación a los alimentación, refugio, ropa, por evidentes razones, ¿verdad? Un entorno seguro y mental. Un desarrollo de habilidades que tiene que ver con pensamiento crítico, comunicación, física, motricidad, coordinación. Son todas esas mini cosas que nos enseñan de chiquitos. Creo que es algo. Y la razón por la que creo que es súper. No fácil, pero por la que a mí me gusta ese tipo de cosas es porque siento que hay muchos ejemplos que nosotros podemos ver en nuestra propia vida, ¿verdad? O sea, si estudiaran en un colegio Montessori, por ejemplo, hay un énfasis supremamente grande en la motricidad, pero además en el pensamiento crítico. O sea, Montessori es una dinámica que incentiva mucho que los niños desde muy pequeños aprendan cierto tipo de pensamiento crítico como y resolución de conflictos en motricidad, ¿verdad? En actividades, menos clases magistrales, menos maestro hablando de estudiantes, más personas como haciendo cosas, ¿verdad? En campo. ¿Es parecido a Waldorf? No exactamente. Yo creo que en Guatemala lo más cercano a una secundaria Montessori sería una secundaria Waldorf. Piensen en ello.
Pero sí, en Estados Unidos, por ejemplo, para que lo tomen en cuenta, aquí en Guatemala no trabajamos como preescolar, pero Montessori en Estados Unidos hay secundarias y hay primarias Montessori. Hay gente que se gradúa de sistemas enteros Montessori, ¿verdad? Con sus pros y sus contras. Acá en Guatemala lo único que les decía que tenemos es Waldorf, que es una secundaria slash primaria pseudo Montessori. Es un sistema ligeramente diferente. Pueden investigar las diferencias. Tienen una ideología ligeramente compleja porque Waldorf sea, Montessori va más relacionado con habilidades cognitivas slash pensamiento crítico. Waldorf va más en relación a la implementación de algunas cosas. Es más como teoría aplicada, algo así. Bueno, no importa. Es solo un ejemplo para que lo tomen en cuenta. Son sistemas, cosas que uno sabe, ¿verdad? Que aquí en Guatemala uno se entera, ¿verdad? Entonces, como que si tienes algún amigo en Montessori, puedes saber más o menos cuáles son las ventajas y desventajas de qué se queja la gente principalmente, o una persona que se graduó el Waldorf o de este tipo de colegios, como la diferencia con alguien que se graduó de un colegio como el Valle Verde, el Maya, el Suizo, ¿saben? Y la formación de identidad, ¿verdad? Con amigos, comunidad, familia, lo pueden ver en sus propias vidas, ¿verdad? Como su familia, quiera que no, ha influenciado en quiénes son, igual que sus amigos, cómo se ven dichos populares, dime con quién te juntas y de quién eres. Cosas que, ¿saben? Siento que es bastante intuitivo pensar en varias cosas cuando vemos ese tipo de, ajá. Pensemos en la emoción. This house believes the parents need to prove their competence in order to raise children. Es una emoción un poco controvertida, pero es un clash clásico en relación a la educación, ¿verdad? Por ejemplo, Propo tiene que probar como es, en Propo es importante, es modelo, o sea, tiene política, de aquí es modelo. Entonces, yo creo que para que Propo pueda tener un caso competente, tiene que tener un buen modelo de cómo probablemente es que esto se mira. O sea, ¿qué estamos viendo? Creo que Juan y yo acabamos de hacer una emoción similar, si no bien en la misma. Y es en relación a, ok, va, hay varias preguntas que afectan al modelo en relación, por ejemplo, las necesidades básicas. ¿Cómo se miran? O sea, o sea, probablemente estamos pidiendo necesidades básicas en relación a que hay mucha gente que se mete a cuidar al niño si no tiene plata o habilidades cognitivas. Puede ser que haya personas que tengan problemas significativos psicológicos que no tienen la capacidad de crear un hijo. Pensemos en personas que tengan discapacidades cognitivas, discapacidades emocionales. ¿Cómo eso se involucra en relación a la crianza de una persona? Por ejemplo, personas con síndrome bipolar, personas que tienen autismo, personas que tienen problemas de movilidad incluso. Eh, ¿Es legítimo desde el Estado tomar esto en cuenta para prohibirles literal tener hijos? Tomen en cuenta esta medida extremadamente controvertida. Es algo, es una moción de, ¿cómo se llama esto? De peso invertido, porque los contrabeneficios y caso de oposiciones está muy claro. O sea, una persona promedio puede intuir que el caso de oposición va a ser es ilegítimo, es injusto, va en contra de absolutamente todo. O sea, yo creo que el caso de prisión es simplemente probar que es injusto o es ilegítimo o sencillamente que hay otras medidas para lograr los mismos impactos que proposiciones, es carga invertida. Porque proposiciones tienen que probar por qué es problemático. Tiene que generar esa problematización para que el caso de oposiciones parezca menos intuitivo, ¿verdad? Se tiene que generar un problema particularmente grave, que no es tan intuitivo de pensar. Y a partir de ese problema generar un caso, ¿verdad? En este caso sería panel. Nota que en Latinoamérica, por ejemplo, o en países de tercer mundo en general, la gente se mete a tener hijos como una forma de inversión a mediano y largo plazo. Nota cómo existe en Latinoamérica la tendencia y la creencia popular de que los hijos son como una inversión, entre comillas, en las cuales las personas tienen para luego que ellos los mantengan. Y como a más hijos, probablemente tengan más salarios que me mantengan como esto es naturalmente bueno. Nota cómo la razón por la que se tienen hijos entonces es extremadamente utilitarista. Entonces, como entonces no existe, por ejemplo, la legitimidad a nivel de, ok, voy a tener los recursos, pero estas familias a priori no los tienen y cómo esto impacta a mediano y largo plazo en la capacidad de los hijos de desarrollarse. Y cómo esto es particularmente grave no solo por un criterio de vulnerabilidad, pero además por un nivel de impacto, como a mediano y largo plazo esto tiene un impacto significativo y irreversible como cosas así, ¿verdad? Entonces, siento que va en relación a eso el caso de proposiciones. Esa problematización es particularmente importante por lo que va a decir oposiciones. Sí. Listo.
En relación a posiciones, lo que les digo, el caso es un poco más intuitivo, es solo aprender a lidiar con cuál va a ser la problematización que probablemente va a decir el gobierno. Si es carga invertida, yo ya sé cuál es mi caso, creo que el prep time probablemente va a ser mejor usado si pensamos en cuál va a ser probablemente esa problematización que va a surgir de gobiernos, de proposiciones, perdón. Listo. Comportamiento de los adolescentes. Solo espérenme, que creo que tengo clase. Tu, 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 tu. Ya, listo, todavía. Ok, va. Comportamiento de adolescentes. Hay tres cosas. Enfoque en sí mismos, influencia de los pares y formación de identidad. Si se dan cuenta, dos detalles son iguales. Entonces, un poco, lo único que hay que tomar en cuenta es que los adolescentes sí tienen una tendencia a ser más egocéntricos, a centrarse más en sus experiencias y emociones porque están en formación. Particularmente, la formación de una empatía está en proceso, ¿verdad? Porque como no han vivido muchas cosas, les es difícil sentir empatía por muchas cosas que sencillamente nunca han experimentado. La empatía depende a priori de que las personas tengan la capacidad de ponerse en los zapatos de otras personas. No es siempre el caso con los adolescentes, ¿verdad? Es un poco parte de es parte de lo más importante que se desarrollan los adolescentes en esa etapa. Entonces, en emoción, this house prefers parenting models that adultify teenagers to those who emphasize their teenager status. Es un poco en relación al clash como de, ok, los hago más adultos, los hago más chiquitos. ¿Y cuál es el impacto particular que esto tiene? Por ejemplo, cuando los hago más adultos, el problema en particular es como, ¿cómo se mira esto? Se mira como eh, más responsabilidades, pero es progresivo, no es progresivo, es inmediato. Plan, en lo económico, se mira como que, o sea, porque en la vida real, ¿cómo probablemente se mira? En la vida real es como cuando sos pequeño y vas creciendo y como que salir con tus amigos, que al principio te dan plata para una salida y luego te dan plata para el mes y luego eventualmente cuando seas más grande te dan una tarjeta de crédito, que es una extensión de la de tus papás, o te dan tu propia tarjeta de crédito o yo qué sé, X cosa. O sea, es progresivo. O sea, no te dan una tarjeta de crédito a los 8 años, es ridículo. O sea, incluso si te están formando educación financiera, no te van, o sea, no vas a empezar con una cantidad de dinero ridículamente grande. Son cosas que hay que ser comparativos, ¿verdad? O sea, probablemente así se mira el gobierno, el modelo más razonable de proposiciones. Es probablemente progresivo. Una proposición competente va a decir que es progresivo y va a decir que es, que es acompañado, o sea que probablemente la gente no va a ser tan dura con algo que estás recién aprendiendo, o sea, como incluso como más teniendo conversaciones más adultas, probablemente se mira como de poco en poco, ¿verdad? Primero tengo conversaciones en relación a cosas un poco más sencillas de entender. Poco a poco le voy introduciendo más conceptos. Obviamente tengo apertura que me pregunte cosas, o sea, no voy a esperar que se informe de la nada. O sea, son cosas que es probable que explique proposiciones, ¿verdad? Y en oposiciones, ¿verdad? Obviamente en la vida real no se mira como un adolescente siendo tratado de bebé, de que literalmente nunca puede salir a ninguna parte, o de que literal su mamá le sigue cogiendo su ropa. Y no, o sea, lo más probable es que tenga una cierta cantidad de permisos, lo más probable es que siga teniendo una cierta cantidad de responsabilidades. La diferencia particular con proposiciones es de que en oposiciones, o sea, lo único que cambia es que cuando o sea, lo único que materialmente y cambia como fuertemente es la reacción cuando el adolescente en cuestión falla. Porque en ambos es probable que le den plata, en ambos es probable que lo eduquen, en ambos es probable que sea gradual y a medida que crece tiene más responsabilidades. Todo es simétrico. Lo único que cambia es que en el modelo donde where you notify them, probablemente las consecuencias de equivocarse son más graves y probablemente son más duras. Eso sí es cierto. En oposiciones es probable que se sopese un poco más. Ahí está la comparativa. Y ahí es donde probablemente se va a dar el debate. Creo que probar el hecho de que todo lo más asimétrico es relativamente sencillo. Y equipos medianamente competentes lo van a considerar, que es relativamente... O sea, hay... La gradualidad podría pelearse, como que tanto graduarse en un modelo donde siguen siendo como teenagers, entre comillas, pero también va un poco en relación a las represalias, si lo piensan, porque la razón por la que por proposiciones podría decir que no es porque, no, pero es que siempre se les va a excusar porque son adolescentes y ellos no, they don't know better. Pero es probable que el mismo entorno los obligue, o sea, porque pónganle si tienen que ir a la universidad y almuerzan acá en mi universidad o cenan acá, tienen que tener plata.
Es probable que sus papás les den plata para el almuerzo y la cena. Es probable, o que lleven su almuerzo o su cena, no sé, es un ejemplo, ¿no? O sea, es probable que por practicidad tengan una tarjeta de crédito por emergencias, independientemente si los consideran adultos o no, o sea, o si los infantilizan, ahí es la palabra en español. Eh, Saben, son cosas que son sí debatibles, pero siento que el debate no debería perderse ahí, porque es medio pointless como en eso. Influencias adicionales, modelos a seguir, amigos, escuela y cultura. Por eso son tan importantes cuando debatimos en relación al colegio, porque la educación sí es algo que influencia significativamente en las personas, no solo por la escuela en sí misma y la educación, pero además por la cultura que existe dentro de los modelos. No es lo mismo que ser en un colegio Faro, que en un colegio Abde, que en un colegio con modelo Montessori, que un colegio Waldorf. No es lo mismo, por la sencilla razón de que los valores no son los mismos, ¿verdad? Amigos, los amigos son importantes porque son los que nos enseñan aprendizaje social, empatía, resolución de conflictos, son los que muchas veces determinan nuestros hobbies. O sea, igual lo podemos ver en nuestras vidas. Por ejemplo, si nuestros amigos hacen deporte, incluso si a nosotros no nos encanta el deporte, es probable que estemos en entornos deportivos. Porque probablemente como ellos están ahí, nosotros estamos ahí y eventualmente nos involucramos o tenemos un cierto nivel de interacción deportiva, más que la que no tendríamos si nuestros amigos son fans de estar en la biblioteca, por ejemplo. Poco probable que pisemos una cancha. Yo lo veo en mi propia vida, piénsenlo así. Como en mi propia vida yo puedo pensar, yo nunca he pisado la cancha de mi universidad. Rara vez, creo que el primer año fui un par de veces a jugar vóley, pero como mis amigos no son deportistas, yo rara vez estoy ahí. Yo la mayor parte del tiempo estoy o en la cafetería, o aquí donde estoy ahorita, que es como un jardín, o porque me gusta mucho estar al aire libre, o estoy literalmente en mis clases, o en la biblioteca estudiando. Porque mis amigos son de debate, mis amigos son personas artísticas, mis amigos son personas que les encanta conversar. Entonces estamos como, obviamente eso afecta al ambiente donde estamos, es intuitivo, ¿saben? Es como un poco eso. Por eso me gustan tanto estas emociones, no requieren conocimiento específico, pueden literalmente basarse en sus vidas. Y modelos a seguir, obviamente. Figuras públicas, celebridades, atletas influyen en nuestro comportamiento porque intrínsecamente queremos imitarlos, ¿verdad?